espiritual, emocional y hasta a veces físico. Y me atrevo a decir porque las obras de Dios alcanzan, por supuesto, también lo físico. Muchas veces pensamos espiritual, ¿y eso quién lo ve? Pero vemos realmente los cambios en la vida. El ladrón deja de ser ladrón. El mentiroso deja de ser mentiroso, o por lo menos siente que está ofendiendo a un Dios santo y dice, no, más, en mi boca una mentira. Y así es como vemos realmente una y otra vez que Dios, el Dios de lo imposible, quiere obrar en la vida de cada uno de nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, describe y registra la conversión de varios casos difíciles. Y por eso yo quería en esta mañana decir, la conversión, ¿qué es la conversión? El Evangelio, ¿qué es lo que enseña el Evangelio? Ese nuevo nacimiento, ¿qué quiere decir Dios con nuevo nacimiento? ¿Qué es la regeneración? ¿Qué es ser transformado? ¿Qué es lo que significa todo eso? Y realmente este libro sobrenatural se ha escrito y perdura por los siglos porque el mismo Dios que lo dictó a los santos hombres de Dios les dijo, cielo y tierra va a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Muchos habrán que la negarán, muchos habrán que la rechazarán, pero son ellos los que pierden realmente, porque no quieren conocer la verdad y no se dan cuenta que el que recibe mi palabra recibe la verdad. Y escucha, y la verdad os hará libres. ¿Cuántas personas dicen, no quiero escuchar porque me están convenciendo, me están dictando y realmente no escuches a este ser humano que tienes delante de ti? Escucha a Dios y escucha su palabra. Si Dios lo ha dicho, ¿por qué no le prestaré atención? Y si Dios existe y es el creador y todo lo que crea lo sostiene Él y todo lo que ha creado un día vendrá Él y le dará cuentas, entonces, ¿qué ha dicho que yo haga? Su palabra nos lo dice y nos lo enseña. Así que quisiera hablaros de la conversión de varios casos difíciles que aparecen en la Biblia, pero solamente voy a tratar uno. Hay muchos. Hay casos que son casi imposibles. Digo casi porque el que realiza la conversión es el Dios de lo imposible, como hemos cantado. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios, así dice la palabra de Dios en Lucas. Porque nada hay imposible para Dios. Así es, como Dios le dijo a María. Dice, y ahora mismo mi oración es que tu respuesta a esta obra sobrenatural sea la misma que María le dijo a Dios. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Ojalá que tu corazón le diga al Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Cuando estás en la voluntad de Dios, estás en el amor de Dios, estás en la seguridad de Dios, estás en la protección de Dios, estás lo más seguro que se puede estar en todo el universo. Estás con Dios y nada ni nadie te podrá arrebatar de Dios. Nadie te podrá separar del amor de Dios. Nadie te podrá condenar. Nadie te arrebatará lo que tienes en el Señor. Así que hay muchos ejemplos en la palabra de Dios. Por ejemplo, la conversión de María Magdalena nos sale en la palabra de Dios. Una mujer que dice la palabra de Dios que tenía 7 demonios dentro de ella y practicaba todo lo que te puedes imaginar. Tenemos también el endemoniado Gadareno, un hombre que dormía en las tumbas, en los cementerios. Lo ataban con cadenas y las rompía. El poder que tenía en él, una legión de ángeles moraba en él. Esos ángeles que eran ángeles caídos, por supuesto. Esos demonios que vivían en él eran animales irracionales. Y cuando Jesús se apareció y les reprendió, ellos dijeron, déjanos por lo menos entrar en algo que es como nosotros. Dice, en ese hato de cerdos. Ni los cerdos los aguantaron. Se despeñaron por un precipicio y se fueron a ahogar, mejor muertos que teniendo estos demonios. Así, hasta ni los animales.
Esto es fuerte pensarlo. Y este no es el tema, pero me viene a la mente, ¿cómo puede ser que alguien diga, yo no estoy endemoniado? Y nadie está endemoniado, humanamente hablando. Pero Dios sabe realmente. El que no es hijo de Dios es hijo de Satanás. Y Dios, Jesucristo lo ha dicho. Jesucristo se atrevió a hablar con aquellos religiosos de su tiempo que eran los más estrictos religiosos, que rechazaron a Jesucristo y no quisieron dejar a Jesucristo entrar en su corazón y vivir y reinar y ser el Dios de su vida. Él les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¡Wow! Casos imposibles. ¿Dios puede salvar un caso imposible de estas características? El Dios de lo imposible puede. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¡Qué bendición tan grande tenemos! Pero no solamente él, la mujer samaritana. Una mujer normalita parecía por exterior, que subía al monte donde estaba el pozo de Jacob a llenar su cantarito de agua, pero Jesús nada más que la miró, nada más que la vio, ya sabía exactamente todo lo que había en su mente, en su corazón, en su pasado y en su presente. Incluso estaba preparando su futuro. Así es. Como algo imposible se acercó a ella. Le dijo, mujer, dame de beber. Y ella se quedó sorprendida. Un hombre judío hablarle a una samaritana, samaritanos y judíos no se hablan entre sí. Y el Señor le dijo, yo sé qué hay en tu vida. Y yo sé que si tú entregas tu corazón a mí, puedo cambiar tu vida. Puedo cambiar tu corazón, puedo cambiar tu mente. Y puedo hacer que tu vida sea una que cuente y valga ahora y por toda la eternidad, porque le dará gloria a Dios. Y así fue. Que ella fue una testigo fiel de la gloria de Dios obrando en su corazón, de tal manera que su testimonio era, venid y ved al Mesías, porque me ha dicho todo lo que he hecho. No se lo he contado, pero Él lo sabe todo. Jesucristo sabe todo. Jesucristo te mira en tu mente, a tus ojos y en tu corazón y dice, te conozco, sé lo que hay en tu vida. Uno de esos casos es un hombre que aparece en Lucas capítulo número 19. Lucas capítulo número 19, versículos 1 al 10. Vamos a leer este texto. Y en este texto vemos realmente la única y gran razón por la que Cristo vino a este mundo. ¿Por qué Dios dejaría su trono de gloria y vendría a esta tierra llena de pecado y de maldad, de guerras y de corrupción, y moraría entre nosotros? Lucas 19, versículo 1 al 10. Voy a leer, oraremos rápidamente y entonces entraremos en la lección. Dice la palabra de Dios en Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, te lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido.
Todos juntos conmigo el versículo número 10, vamos a repetirlo. Versículo número 10, todos juntos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús vino a salvar a los perdidos. ¿Cómo te encuentras tú? ¿En qué condición está tu alma? ¿Qué es la razón por qué no vino a buscar a los buenos? ¿Por qué vino a buscar a los injustos? ¿Por qué no vino a coger la creen de la sociedad? ¿Por qué llegó a esos que se sentían realmente poca cosa, bajos en esta tierra? Vamos a entrar en un momento y vamos a ver la búsqueda, el encuentro y el resultado. Oremos. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y por lo que tú nos enseñas a través de ella. Háblanos, Señor, que tu siervo sea solamente un vocero y que tu palabra sea la que muestre el verdadero evangelio. Que el Espíritu Santo nos hable, Señor. Manifiéstate en medio de nosotros. Magnifícate, Señor, a ti mismo, que te queremos dar gloria, pero tú mismo eres el único que se puede dar gloria a sí mismo. Por eso queremos hacerlo conforme a tu palabra. Señor, que no haya nadie aquí que salga de aquí en esta mañana sin haber entendido la razón por la que Jesús vino a este mundo y haber tomado una decisión que marcará su vida. Gracias por todo lo que haces por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, vemos que Jesucristo fue y pasó por Jericó. Me llama la atención que pasara por Jericó, una ciudad que se encuentra junto al río Jordán. Por ella pasamos cuando estuvimos en el año 2019 y estuvimos ahí mirando y cerca del río Jordán. Y seguramente la razón posiblemente es que los judíos tenían la costumbre de cruzar por ahí el río Jordán y ir por el lado exterior de Samaria y para subir hacia arriba para luego entrar en Galilea. No lo sé exactamente, pero posiblemente por ahí. Pero una de las cosas que sí que sé es que Jesús nunca dio un paso ni dijo una palabra que no tuviera un propósito y una razón de hacer y de obrar. Y igual que le era necesario pasar por Samaria para salvar a esa samaritana y a su vez a ese pueblo en el que la samaritana testificó, veo que le era necesario pasar por Jericó. Jericó, mucha multitud escuchándole. Pero te vas a dar cuenta que a Dios no le importa realmente las multitudes. Lo que le importa es los individuos, las personas, el corazón, el alma de cada uno. Y Él trata individualmente, Él no trata masas, Él trata unidades, personalmente. Y qué bueno es verle que una iglesia esté llena o vacía. Dios quiere hablarte a ti solo. Dios quiere hablar a tu mente y a tu corazón, para que tú entiendas realmente de que lo que Dios quiere no es una manifestación de todo el mundo saltando y haciendo. No. Quiere hablar contigo. Te conozco. ¿Sabes lo que yo he venido a hacer a esta tierra? ¿Sabes lo que estuve dispuesto a hacer? Mandé a mi Hijo del cielo para hacerlo. Y fue por ti. No fue por una multitud. Una multitud vino detrás de Jesús para comer pan y que multiplicara los peces. Pero el Señor dijo, desapareció. Vosotros queréis hacerme rey de quitambre. Y yo quiero ser Dios de sanador, de salvador de almas. Eso es. Y entonces, ahí le vemos que pasó por Jericó. Y cuando iba pasando por la ciudad, vemos realmente la búsqueda de Zaqueo para encontrarse con Jesús. La humanidad en general busca saciar su alma, busca llenar su corazón, busca algo que sabe que le hace falta a su vida. Y es que alguien ha dicho que en cada corazón, en cada alma hay un hueco que se siente vacío y que necesita ser llenado. Necesita llenarlo de alguna manera. Unos lo llenan con bebida, otros lo llenan con fiestas, otros lo llenan con juergas, otros lo llenan con mujeres, otros lo llenan con hombres, otros lo llenan de cualquier manera, pecando y llenándose, pero realmente siempre sintiéndose
insatisfechos e incompletos y nunca realmente encontrando la verdadera paz y la verdadera salvación de ese alma que se necesita. Ese hueco tiene una forma única, una forma que solo un ser que lo ha creado puede llenar. Y dice el escritor de Eclesiastés que ese hombre que es vano y que está vacío necesita llenarse. Y por mucho que lo intenta, no consigue llenarlo. Y en un momento vamos a ver que esa búsqueda que hace Zaqueo tiene resultados, porque el que busca es encontrado. Y lo vamos a ver en un momento, qué bendición. Así que primero en esa búsqueda vamos a ver la condición del que busca. Zaqueo, primero vemos su condición, jefe de los publicanos. ¿Sabes que con esta frase nada más dice muchísimo? Muchísimo. Algunos dicen, jefe de los publicanos no me dice nada. Bueno, ministro de Hacienda tampoco me dice nada. Pero algunos son parecidos a este. Y no estoy señalando a nadie, por supuesto. Pero, tristemente, claro, pero aquí la Biblia sí que dice mucho. El jefe de los publicanos es como si dijéramos, en la Biblia, el jefe de los estafadores. ¿Y por qué? Y te voy a explicar en un momento. Un publicano trabajaba para el Imperio Romano que había invadido Israel y para que los israelitas no fueran masacrados, tenían que pagar un impuesto. O pagas o mueres. Pues pago, ¿qué voy a hacer? Tenían que pagar un impuesto. Y estos publicanos eran judíos al servicio de Roma. ¿Lo podéis entender un poco? Os lo pongo así un poco. Un judío trabajando para Hitler al servicio de la SS, de la Gestapo. ¡Wow! ¿Cómo mirarían los judíos a ese judío? Vaya. Un publicano que trabajaba así, estos publicanos incluso aprovechándose de las desgracias de sus compatriotas, les cobraban más de lo requerido por Roma. ¡Wow! ¿Habéis visto las desgracias que han ocurrido en Valencia? Pues aún hay algunos valencianos que salen a la calle a robar de lo que están los pobres desgraciados que han sufrido esta catástrofe. Y tú dices, a ver, ¿cómo puede entrar en la mente que viendo la desgracia del prójimo tú todavía lo pisoteas más y le robas? Bueno, pues ya vas teniendo un concepto un poco de qué clase de hombre es este. Encima este es el jefe de todos estos. El jefe. ¡Wow! Les cobraba más de lo requerido por Roma para su propio enriquecimiento. Y por eso dice incluso la Escritura que era rico. Ya, te has hecho rico, ya lo entiendo cómo. Vaya, rico encima. Sí, era rico por fuera, pero pobre por dentro. Lo ves aquí corriendo. Estaba realmente en bancarrota espiritualmente. Lo puedes ver. Ahí está. La primera cosa que vemos de su condición es que era pecador. No puedes decirle ni más ni menos. Eres un pecador. Claro. Hay que tener en cuenta lo que estaba haciendo. En la ley de Israel, para los judíos, les decía en Deuteronomio capítulo 23, versículo 19, dice, no exigirás a tu hermano intereses de dinero. Esa era la ley judía. Esta era la ley que imperaba o que debería de ponerse en vigor en la relación entre los judíos. No exigirás a tu hermano intereses de dinero, ni interés de comestibles, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no le exigirás, para que te bendiga Dios, tu Dios, en toda obra de tus manos en la tierra. Y así les dice, esta es una ley. ¿Cómo tú te llamas judío y crees que practicas la religión y estás saltándote el mandamiento?
pecador. No puedo decir nada más que va en contra de la ley de Dios. Eso es un pecador, uno que va en contra de la ley de Dios. ¿Hay alguien aquí que nunca ha pecado? Todo pecado es ir en contra de la ley de Dios. Esa era la condición de Zaqueo. Esa era la condición de Zaqueo. Júzgate a ti mismo. Rechazado también. Este hombre era un estafador del pueblo, como hemos leído. Y cuando tú ves eso, ¿cómo puede ser? Rechazado del pueblo. Vemos esa condición. Y también vemos esa mala reputación que se había traído sobre sí mismo. No se escondía para hacerlo. Soy el jefe. Ahí está. El jefe de los que cobraban impuestos estafando a sus conciudadanos. Así que era un traidor de la patria. Yo casi le quitaría la Z a Zaqueo y le pondría una S. Digo, mira, ya ha venido el saqueo que nos van a dar hoy en día. Nos van a saquear todo lo que... Nos van a robar todo. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Así que vemos la deplorable condición de Zaqueo. En segundo lugar, vamos a ver el deseo de Zaqueo. Procuraba ver a Jesús. ¿Qué sería? ¿Rico? ¿Jefe? ¿Y deseabas ver a Jesús? Sí, ese procurar, que nos dice la palabra de Dios, es querer verlo físicamente. Y la realidad es que el ser humano en general desea ver a Dios. Algunos se van a algunas iglesias y quieren ver una imagen y se hacen creer que eso es Dios. Algunos quieren que haya una aparición. Algunos piensan, si Dios me hablara. Él deseaba físicamente. Pero recuerda, Dios es espíritu. Y los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así es. Él ha manifestado su presencia en su palabra, pero él quiere mostrar. Y este Zaqueo deseaba ver a Jesús, pero no se daba cuenta que una cosa es desear físicamente y otra cosa es que tu alma realmente vea a Jesús. La dificultad, vamos a ver, hemos visto esa deplorable condición, hemos visto el deseo de Zaqueo, pero también la dificultad de Zaqueo. No podía ver a Jesús, pues la multitud se lo impedía. Nos dice la palabra de Dios que la multitud se lo impedía y no podía. ¿Qué es lo que te impide a ti ver a Jesús? ¿Son compromisos? ¿Qué es lo que te impide? ¿Es quizá el trabajo que te impide ver a Jesús? ¿Es quizás el qué dirán? ¿Es la vergüenza? ¿Cuál es tu obstáculo para ver a Jesús? Zaqueo era pequeño. El hombre es muy pequeño para ver un ser tan magníficamente grande como es nuestro Dios. Nuestra vista no alcanza a ver a Dios. Está mucho más allá de lo que todo este universo nos pudiera mostrar. Así es nuestro Dios. El hombre es pequeño. Alguien escribió una vez, uno de los astronautas, que cuando fue a ir a la luna, dice que mirando desde la nave espacial miraba y veía, me di cuenta que la Tierra era como una bolita de cristal, pequeña, comparado con todo lo que es el universo. Pero Dios es grande, que ha creado todo eso. Así es. Y en tercer lugar vamos a ver la determinación de ver a Jesús. Hemos visto la deplorable condición, el deseo de verlo, la dificultad para verlo, pero la determinación de ver a Jesús. Nos dice en el versículo 4, y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Yo sé que esta es mi oportunidad y voy a verlo. ¿Estás determinado a encontrarte con el Señor? ¿Estás determinado a que Él te hable? ¿Estás determinado a dejarle entrar? Y ahora vamos a ver esto en un momento.
Nos dice la palabra de Dios que subió un sicómoro. Para los que sois españoles o vivir por esta tierra es algo semejante a una higuera. Entonces, ahí se subió y pudo ver realmente desde ahí arriba un árbol y había de pasar por allí. Yo te digo, y aún la actitud de este Zaqueo, no te rindas, sigue buscando. La palabra de Dios nos dice que el que busca, halla. El que llama, se le abrirá. ¡Qué bendición tan grande! Porque todo el que pide, de todo corazón, Dios no es tacaño. Dios da, y abundantemente. Todo el que pide, se le dará. Así es. Cuando Él pase por aquí, tu corazón, ¿cómo estará? ¿Habrás determinado entregárselo a Él? ¿Habrás determinado dejar que Él se acerque a ti? ¿Querrás de verdad? Quiero conocerle. No hay ningún ser en todo el universo, en toda la tierra, pero en todo el universo, que sea más admirable y que haya más que nos pudiera mostrar y enseñar que el Dios Todopoderoso, el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Él es aquel que deberíamos de conocer todos, porque de Él venimos, por Él estamos aquí y un día a Él iremos a darle cuenta de nuestra vida. Así que recibe su perdón y su amor. Ese debería ser quiero recibir su perdón y su amor porque quiero estar con Él. Ese debería ser una determinación en tu corazón. Ahora vamos a ver no solamente esa búsqueda, a veces infructuosa, porque no está bien basada, pero cómo el Señor hace que cuando tú, en tu torpeza, en tu pequeñez e incluso en tu ignorancia, de verdad le buscas, el que te encuentra es Él aquí. Él aquí, realmente. Es como la oveja perdida. Se sale del grupo, se pierde. Ay, quiero encontrar, quiero buscar mi redil, quiero buscar mi pastor. Y al final es el pastor el que le encuentra a ella. Así es realmente. Nos dice que hubo un encuentro. Segundo punto, el encuentro con Jesús. Dice en el versículo número 5, y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba. Vaya, Señor, ¿miras hacia arriba? Tú eres el rey, te tienen que mirar a ti, tú no tienes que mirar a nadie. No, no, el Rey de Reyes se bajó y se vistió de un cuerpo como el tuyo y como el mío, y vivió entre nosotros, y aquellos que le vieron dijeron, y vimos tu gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y mírale a Él, Él se fija en ti, Él te ve a ti, y dice que, y mirando hacia arriba le vio, y le dijo, y aquí pon tu nombre, porque te conoce, Él te conoce. Dice la palabra de Dios que estando ahí en la higuera, el Señor le miró y le dijo, Zaqueo, ¿has dicho mi nombre? ¿Cómo puede ser? Sí, yo te conozco. Más que tú te conoces a ti mismo. Yo te hice, yo te formé, yo te mantuve y ahora quiero tener un encuentro contigo. ¿De verdad estás preparado para un encuentro con el Señor? La única preparación posible es, sí, Señor, hágase en mi vida conforme. Esa es la única respuesta, la única preparación que necesitas. Reconocer que tu condición es tal que necesitas al Salvador. Es tal que no puedes vivir sin el Salvador. Es tal que sabes que sin el Salvador, el mismo nombre lo dice, lo contrario es perdido. Si no tienes Salvador, estás perdido. Así que vemos que ese encuentro, lo primero que vemos es el llamado. Es personal, te conoce. No es un llamamiento colectivo, no dice, toda la multitud, fijaros en mí, que voy a hacer una obra colectiva. No, 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 no. A ti solo. Contigo. Quiero hablarte a ti. Cuando Él llama, siempre trata personalmente e incluso su llamada siempre es urgente.
Señor, me ha llamado, pero... El Señor dice, no, no hay pero. Ya. De hecho, le pregunta. Y el Señor le dice, ¡ay, ahora! ¡Hoy! ¡Ya! ¡No más! Y es así. La gracia de Dios no espera a que a ti te venga cómoda a recibirla. La gracia de Dios no espera a que tú arregles tu vida y entonces vendré. No, en la condición en que te encuentras, en el tiempo, en el momento en que te encuentras y en el instante que lo oyes, responde. Hoy es el día de salvación. Así es. Así que nos dice la palabra de Dios que cuando Él llama, no solamente es urgente, sino que es importante. ¿Sabes quién habla? El Ser Supremo, el Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que lo ha creado todo y todos somos criaturas. Nadie de nosotros puede crear. Él es el único que puede crear. Alguno puede transformar alguna cosa, pero Él es el único que de la nada te hizo a ti. Nada te hizo a ti. ¿Quién puede hacer esto? La evolución no puede. Los científicos no pueden. La moralidad no puede. La psicología no puede. Lo único es Jesucristo, el Salvador. Vemos también el propósito de su llamada. Nos dice en esa parte segunda, desciende deprisa, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No una religión, no te equivoques, no una religión, no una iglesia, Jesucristo. Solo Jesucristo salva. La Iglesia Bautista, la Buena Nueva, ni ninguna otra religión salva a nadie. Nadie. Solo Jesucristo. Y os daréis cuenta, este hombre que está aquí, o os muestra a Jesucristo, solo a Jesucristo, o está perdiendo el tiempo aquí arriba. No sirvo para nada si no manifiesto solo la salvación en Jesucristo. No te decimos, si vienes a la iglesia bautista, la Buena Nueva, ya tienes salvación. No, la iglesia no salva a nadie. No te decimos, ven a la religión tal cual y serás salvo. No, porque Jesucristo, el único Dios verdadero, el único Salvador, el único Emmanuel, que significa traducido Dios con nosotros, vino para salvar y a buscar lo que se había perdido. Y ese era yo, y ese puede ser tú también hoy. Así es. Así que vemos el propósito de su encuentro, que le dice, hoy es necesario que pose yo en tu casa, en tu hogar, en tu corazón, en tu vida. Es lo que Él quiere hacer. Así que vemos en ese propósito el cuándo. ¿Cuándo quiere Dios entrar en tu corazón o entrar en la vida de Zaqueo? Nos dice hoy. Hoy, no mañana. Hoy. Nos dice también el cómo. ¿Cómo? Dice que era necesario. O sea, Jesucristo sabía la necesidad que usted tenía. Sabía la necesidad que había en tu corazón. Sabía realmente que todos tenemos una imperante necesidad en nuestra alma y en nuestro corazón del Señor. Y sin Él, esa necesidad nunca será satisfecha. Así es. Así que mostró realmente el cómo. Dice, es urgente. Mientras no consideres que tu vida tiene esa urgencia, estás perdido. Y también le mostró dónde. En tu casa. Esa obra que Dios quiere hacer es en tu vida. Y a través de tu vida trasladarla a tu casa. Dice la palabra del Señor, preguntándole al apóstol Pablo, señores, ¿cómo he de ser salvo? Y Pablo le dijo, cree en el Señor Jesús. No dice más, pero ¿cuántos ritos tengo que cumplir? ¿A cuántos cultos tengo que ir? ¿Cuántos rosarios tengo que rezar? ¿A cuántas imágenes me tengo que inclinar? ¡Nada! Y todo eso incluso ofende al Dios santo, santo, santo. Solo Jesucristo.
Cree en el Señor Jesucristo y esa obra real de Jesucristo en tu vida va a repercutir en tu casa. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y tu casa, porque tú habrás recibido el gozo, el amor y el perdón del Señor tan grande que dirás, no puedo vivir este gozo, este amor para mí solo, para mí sola, lo quiero compartir, que otros lo disfruten. Es una bendición tan grande que sería un egoísta si no se lo dijera a mi esposa, a mi esposo, a mi hijo, a mi hija, a mi vecino, a mi vecina, a mi papá, a mi mamá. Claro que sí, compártelo. ¡Qué bendición tan grande! Y serás salvo tú y tu casa. Y vemos también la respuesta ante el llamado. Dice en el versículo 6, entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¡Qué bendición tan grande la respuesta a ese llamado! Lo recibió con alegría. Le recibió con gozo, dice ahí. Recibir a Cristo en tu corazón es la mayor de las bendiciones de tu vida. Solamente han pasado 45 años, desde aquel 29 de marzo de 1979. Un chavalín de 17 años, jugando a pasárselo bien, a pasar de religión, porque después de 14 años siendo monaguillo ya estaba cansado de ver cosas que no se parecían. Además decía, la vida son 4 días, tengo que disfrutarla. Pero gracias a Dios, alguien me miró, se acercó a mí, me testificó y me dijo, sí, pero la eternidad es muy larga. Tienes que prepararte para ella. Sí, la vida son 4 días, quieres disfrutarla, pero la eternidad es muy larga. Y entonces, ¿qué pasará en tu vida? Si no te preparas hoy para tu encuentro con el Señor, aquella eternidad será terrible oscuridad, terrible dolor, terrible remordimiento. No quise, me lo ofrecieron y lo rechacé. Así que cuando Zaqueo vio que el Señor venía y entraba en su casa, ¡qué gozo! ¡Qué bendición! Y no es un gozo de una sonrisa en la cara, es un gozo en el corazón que no se pasa. Mi papá, cuando yo llegué ese 29 de marzo de 1979 y le dije en el supermercado a mi padre, papá, he conocido a Cristo como mi Señor y Salvador porque me he dado cuenta que era pecador y me he arrepentido. Me miró y dijo, ¿qué estás diciendo? ¿Estás loco? Y mi madre dice, ¿qué hacemos con él? Dijo mi padre, déjalo, es cosa de chiquillos, se le pasará. 45 años. Y os puedo garantizar que por lo que he visto en mi vida, y la palabra de Dios me dice, me quedan 45.000 años más, por lo menos, por delante, para disfrutar con gozo de la bendición del Señor. Os digo en serio, ese gozo es tan grande que ni la muerte me lo va a quitar. Ni la... Dice, puedes leer como muchas veces Romanos capítulo 8. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Qué bendición tan grande! Con alegría. Y además, sin dilatar. Dice, no dejó para después lo que podía hacer ya. ¿Y cuántos de nosotros mañana? Mañana para lo mismo responder mañana. ¿Sabes cuándo llega mañana? Nunca. Para los mañaneros, nunca llega mañana. Mañana para lo mismo responder mañana. Así es. Y es así. Es como cuando te estás ahogando. ¿Te das cuenta? Yo me estoy ahogando y entonces alguien me pregunta, ¿cuándo quieres que te eche el salvavidas? ¡Ya! ¿Qué? ¡Hombre, me estoy ahogando! Así es como Dios vio a Zaqueo. Te estás ahogando. Aquí soy tu salvavidas. Ya es el tiempo de aceptar a Cristo. Ya es el tiempo de recibir. Así es. Cada alma que está a nuestro alrededor que no tiene a Cristo es un alma náufraga, que está en alta mar, donde el frío, y cuidado con los tiburones que vienen por ahí. Entonces,
¿Qué va a pasar? ¿Cuánto tiempo me queda aquí? Cuando pase el barco salvavidas y me pregunten, ¡ya quiero la salvación! ¡Ya lo quiero! Y espero que estés pensando así en cuanto a Jesucristo. Necesito a Jesucristo no mañana, ya. Lo necesito en mi vida. Así que, y te lo aseguro, porque como os he dicho antes, 45 años son suficientes años. Pero la realidad es que en todos estos años todavía sigo pensando que la mejor y la más importante decisión que tomé, la tomé aquel día. Fue Dios tocándome el corazón y yo diciéndole, tómalo entero. Nunca me he arrepentido. Y nunca me arrepentiré a pesar de mí, porque yo no soy siempre fiel al Señor y yo no he vivido siempre para el Señor, pero su mano siempre ha estado tendida. 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. Así es como Él obra en nuestra vida. Ahora, cuidado cuando respondes a ese llamado, porque vamos a ver la crítica del llamado. Va a haber crítica. ¿Sí? Cuando uno toma una decisión tan buena, ¿la van a criticar los demás? ¿Se va a sentir despreciado por los demás? Dice en el versículo número 7, al ver esto, todos murmuraban. ¿Todos? Todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. O sea, la murmuración es recíproca, o sea, es en doble sentido. Al Señor Jesucristo y también al que está ahí dentro. Murmuraban contra ellos. Sí, hablarán del Señor Jesucristo. Algunos dirán, eso es de fanáticos. Eso es de gente de esas santurrona que se cree que se come, ellos tienen ganado el cielo. Sí, va a haber de los otros lados. Del otro lado dice que se cree que es muy bueno y es pecador como yo. Y la pura verdad es que la respuesta puede ser vuelta al revés. ¿Tú crees que ese hombre es pecador? A ver, ¿qué es lo que tú te crees que tú haces y tú no eres pecador? El que dice, ese es pecador, ¿será porque él no ha pecado nunca? ¿Será porque él nunca ha caído en ninguna mentira, en ninguna... Vemos realmente que la crítica llega. Todos tenemos 3 enemigos de nuestras almas. Todos. El diablo. El diablo no quiere, desde el principio de la creación ha tratado de hacer que el hombre en su orgullo pueda tomar sus decisiones y a algunos les enseña a vivir sin Dios, a otros les enseña a rebelarse contra Dios, a otros les pone realmente diciendo, si me hablas de Dios, no quiero ir contigo, te rechazo totalmente. Y es la obra del diablo, una y otra vez. Así que vemos el diablo, uno de nuestros enemigos, no es tangible, no es visible, pero le vemos cada vez actuar. El mundo, el qué dirán, las críticas, constantemente. Y el tercero de los enemigos es el que menos a veces le prestamos atención, nosotros mismos. Yo mismo soy enemigo de mí, muchas veces. Mi carne decide hacer algo y el Espíritu le dice, no, está bien, no debes hacerlo. No digas más una sola mentira para salir bien en una reunión. Vale, sí, tienes razón. Yo mismo, y esa es una de las maneras, porque la más común es el orgullo. Yo sé, yo puedo hacer, yo no necesito a nadie, yo no he pedido ayuda, yo puedo hacerlo yo solo. A mí, y si algo me pasa, soy yo el único que va a recibir las consecuencias. Recuerda que no vives para ti, ni mueres para ti. Todos, las decisiones que tomemos y lo que digamos afectan a todos los que nos rodean. Y muchas veces cuesta reparar esas situaciones más de lo que nos imaginamos. Así que, aunque aquí las críticas son a Jesús, la gente sigue criticando también lo que hagas y lo que decidas, como dejar entrar a Jesús en tu corazón. El amor de Jesús debe ser tu respuesta. El mundo se va a poner en contra y no lo va a entender. ¿Cómo? ¿Que vas a ir los domingos por la mañana a la iglesia? ¡Guau!
te han comido el coco. Esas fueron las palabras de todos mis amigos. Te han comido el coco. Te han llenado la cabeza. ¡Wow! Sí, pero de algo que nunca me voy a arrepentir. Porque la verdad nos hace libres. Y aquí está el Dios de la verdad, que nos dice la verdad y nos enseña a caminar en la verdad. Y ¡qué bueno! Así es. El mundo no te va a entender, pero tampoco quiere entenderte. Mira que he tenido oportunidad de explicar y todo. Y lo máximo que he conseguido es que me parece que es muy razonable lo que dices, pero está bien para ti. Ya, no quieres hacer nada en tu vida. Y el último, el resultado. Y ya estoy terminando. Solamente yo sé que me he alargado hoy un poco, no he mirado el reloj, pero terminamos pronto. El resultado del encuentro con Jesús. La evidencia del encuentro. Y lo vemos ahí en el versículo número 8. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Te das cuenta? No tiene que ver con dinero. Es la actitud del cambio de corazón. Es la obra que Dios quiere hacer. Y lo sabéis, en la Iglesia Bautista de la Buena Nueva no vamos a predicar de dinero. Vamos a predicar de corazón, de lo que Dios quiere hacer en tu vida y de cómo Dios puede hacerte rico en Cristo. Y es lo que necesitamos todos. Así que vemos realmente ese cambio de mentalidad, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es la nueva vida que Dios nos da y es la gran bendición. Y luego viene la salvación. Dios despierta esa alma que está muerta, nos dice que estamos muertos en nuestros delitos. Él nos dio vida a nosotros cuando estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él la despierta, Él la transforma y Él hace que al abrir los ojos digamos: Señor, te necesito, me entrego a ti. Claro, el muerto cuando recibe la vida puede responder. Pero así es la vida que Dios, la obra que Dios quiere hacer en tu vida. Y entonces Jesucristo nos dice en el versículo 9, hoy ha venido la salvación a esta iglesia. Y Dios quiere salvarte. Igual que salvó a Zaqueo. Igual que obró en la vida de Zaqueo y a su vez en la casa de Zaqueo. ¡Qué bendición tan grande! Zaqueo solo creyó en Jesús. No le vino a Jesús: Jesús, dame la lista de mandamientos que tengo que cumplir. Jesús, dame la lista de requisitos que necesito para ser salvo. Jesús, dime las obras que tengo que hacer. Solo creer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Al cielo no va a llegar uno diciendo: Señor, aquí traigo mi saco de todas mis obras buenas, me tienes que dejar entrar. Y Dios lo va a mirar y dice: ¿y la cruz de Cristo para qué ha servido en tu vida? ¿Estás pisoteando a mi hijo? ¿Estás despreciando la sangre de Jesucristo? ¿No estás humillándote delante de mí y vienes con soberbia? Ese fue el pecado del huerto de Edén, la soberbia. Queremos ser como Dios. Si soy como Dios, no necesito a Dios. Puedo vivir sin Dios. ¿Qué tienes que decirle a Dios? Dios dice: solo Jesús salva. Ven a Él y entonces tu vida recibirá la salvación. La salvación es de Jesucristo. Es la obra de Dios en el corazón de uno. De estar muerto a nacer de nuevo. De ser una persona que no tiene familia a ser adoptado en la familia de Dios. Y esto es pura gracia del Señor. Así que Zaqueo solo creyó en el Señor Jesucristo. No tuvo que hacer ninguna obra para ser salvo. Las obras fueron el resultado de su salvación. Todo esto que él dice que hizo no fue para ser salvo. Es: ahora que he sido salvo, quiero vivir para mi Salvador. Y así voy a obrar. La conclusión es el versículo 10. Y solo con leerlo, el Señor Jesucristo
Dice, ahí está todo. Si tú no has escuchado nada, y el tiro largo, ¿verdad? Pero si no has escuchado nada de todo lo que hemos dicho, pero escuchas bien atentamente las palabras de Jesucristo en el versículo número 10 y las aplicas a tu corazón, habrás hecho todo lo que necesitas para tu vida. Dice en el versículo número 10, porque el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Jesucristo, Jesucristo, el Mesías, el Salvador, Dios en persona. Y lo digo así porque algunas personas rebajan a Jesucristo como, bueno, un Dios de segunda. No, Dios en persona. 100% Dios. 100% hombre, por supuesto. No rebajemos ninguno de los dos. Ahí estaba delante. Hoy Dios en persona quiere hablarte a ti y quiere enseñarte a ti que hay salvación para ti. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu corazón y quiere hacer en tu vida. Encontrarte y salvarte. Déjale que te coja. La ovejita, cuando fue encontrada por el buen pastor, dejó que el buen pastor, a pesar de que tuvo que estirar su cayado y con su curva engancharla del cuello y sacarla de ese lugar que estaba a punto de caer en el precipicio, le dejó que la pusiera en sus hombros y la llevara al redil. Hoy tienes que estar en esa condición. Señor, vengo a ti humilde a pedirte perdón. Perdóname por haberme descarriado por mis caminos en mi vida. Hoy quiero ser uno que es buscado, hallado por ti y salvado por ti, porque tú eres el único que salva de verdad. Así que él termina diciendo la condición de cada uno. Si tú no reconoces que estás perdido, si tú no reconoces que tienes que arrepentirte de tus pecados, entonces no necesitas al Salvador. Pero sí que lo necesitas. Lo que pasa es que te engañas a ti mismo. No te engañas, por supuesto. Así que qué bueno es que la palabra de Dios nos dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Quieres hoy confesar con tu boca y creer en tu corazón y dejar que Cristo obre en tu vida esa salvación? ¡Qué bueno! Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Estás incluido en todo aquel. No estás excluido. La invitación es para ti, personalmente, no en masa. Es que si lo hace mi amigo, mi amiga, yo también. No, 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 Dios dice tú. Zaqueo, sal. Y pon tu nombre ahí, cuando Jesús llama. José, ven aquí. Y José dice, sí, Señor, gracias por llamarme. Sí, te estaba llamando hacía tiempo, lo que estaba haciéndote el sordo, pero tú lo necesitabas. Ven, ven, ven. Hoy es día de salvación. Vamos al Señor en oración. Amado Señor, Dios Santo que estás en los cielos, gracias por tu palabra y gracias por lo que... Que nadie que viene